Hola mis chicas del Instituto Colsub, el día de hoy vengo a orientar la sesión número 5 del Diplomado en Neuropsicología Educativa de Trastornos Comunes en la Primera Infancia, Emociones y Aprendizaje. Bueno, en la sesión 5 nuestro currículo que les envié al inicio de nuestro diplomado estaba propuesto que hoy miraríamos rutas de atención a la primera infancia y algunos trastornos comunes en las emociones de los niños que afectan el aprendizaje, pero vi pertinente que lo abarcáramos de esta manera y más adelante miraremos las rutas de atención a la primera infancia porque en otro apartado, en otra sesión las vamos a ver, entonces lo profundizaremos más en esa medida. Primero que todo, pues debemos saber que las emociones juegan un papel supremamente importante en el aprendizaje de los niños. ¿Por qué? Primero, debemos saber que la neuroeducación tiene diferentes ámbitos que implican el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso, pues nos centramos en un aspecto relevante que son las emociones y su rol en la educación. Buscaremos aquí entender cuál es la importancia de reconocer y comprender su participación para que haya un aprendizaje duradero o significativo en los niños. También es importante que tengamos en cuenta el desarrollo de la inteligencia emocional, ya que esta es relevante para el trabajo de los estudiantes y de los docentes. En consecuencia, su aplicación ayuda a profundizar y afianzar otros aprendizajes. Para esto, para nosotros entender el procesamiento de las emociones en nuestro cerebro, primero debemos saber que este proceso se lleva a cabo principalmente en el sistema límbico. Este sistema límbico está conformado por estructuras como el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, el fórnix y cuerpos mamilares. En este momento pues no nos vamos a detener en de qué se encarga cada uno, porque lo voy a dar a grandes rasgos, porque este es un tema bastante largo. Y solo necesitamos saber en este momento en dónde se aloja, en qué lugares se aloja del sistema límbico esta parte de las emociones. Deben saber que estas estructuras interpretan las sensaciones que reciben y les dan un significado. Seguido a esto se pasa la información al neocórtex, que es otra parte del cerebro, y junto con el sistema límbico procesan la información y se desarrolla la emoción. Este puede ser valorado positivo o negativamente. De igual manera pueden cambiar o configurar el estado de ánimo. Aquí juega un papel muy importante la memoria a largo plazo, chicas, porque también junto a los receptores de nuestros sentidos, estos se conectan y activan los recuerdos que se relacionan con una sensación. En la clase pasada yo ya les hacía ejemplos acerca de esto. Hablábamos de cómo cuando el niño toca fuego y se da cuenta que se quema. Aquí esa sensación ya está relacionada y hace parte del sistema emocional del niño. Muchas veces cuando los niños son pequeños adquieren fobias debido a que la mamá o los familiares hacen mucho, se puede decir, escándalo de algún tema. Entonces los niños lo asocian con cosas malas. Por ejemplo, el miedo a las arañas. De pronto se les acerca una araña demasiado grande y la mamá gritó, se desesperó, que no la picara el niño. Entonces eso hace que en su sistema límbico esté guardada esa información y que durante la vida eso se siga desarrollando y traiga esos recuerdos Entonces nos ayuda, esta parte nos ayuda a entender si lo que se nos presenta es una amenaza para nosotros o por lo contrario nos proporcionará un bienestar. Por otra parte, debemos saber cómo afectan las emociones en el aprendizaje del niño. Las emociones afectan, así como afecta la desnutrición, así como afectan los factores cognitivos, sociales, también nos afectan las emociones. Es importante indicar que la amígdala y el hipocampo son dos regiones cerebrales que son las más importantes y relevantes para el aprendizaje.
Estas nos ayudan a decidir el carácter de las relaciones que tenemos con el ambiente, sean positivas o negativas, ante la información que nos ingresa al cerebro a través de cualquier estímulo que recibamos. Deben saber que se han encontrado que las emociones nos ayudan a fomentar el aprendizaje, ya que se puede estimular la actividad de las redes neuronales, reforzando esas conexiones sinápticas. O sea, las conexiones sinápticas quiere decir las conexiones que hay entre neurona y neurona. Por lo tanto, se ha evidenciado que esos aprendizajes se consolidan de mejor manera en nuestro cerebro cuando estamos involucrando las emociones. En neuroeducación se habla mucho del feedback que hablábamos en otra clase, o también se habla mucho de la retroalimentación al final de una clase. Estas emociones, la emoción de asombro, por ejemplo, cuando el niño hace ¡oh! Así se hace estas cosas, los experimentos, eso hace que quede muy impregnado en el cerebro ese aprendizaje y el niño lo recuerde con mayor facilidad. Pues, sin embargo, también tenemos que aclarar que las emociones positivas, como la alegría, son las que se relacionan con el aumento y la mejora de la consolidación del aprendizaje. Cuando yo tengo una buena relación con los estudiantes sienten gusto por aprender. Así que el ambiente positivo en el aula, el cerebro emocional recibe mejor esos estímulos externos. Y en consecuencia de esto los conocimientos se adquieren con mayor facilidad y lo aprendido se mantiene pues por muchísimo más tiempo. A diferencia de cuando lo hacemos por miedo o lo hacemos por obligación. Se aprende en el momento, se puede pasar el examen, la materia, pero después lo olvidamos para siempre y no queda alojado en nuestro cerebro. Por lo contrario, cuando el aprendizaje, como les digo, se acompaña de esas emociones negativas como rabia o miedo, el efecto es el contrario. En este caso el proceso se retrasa y pues se vuelve más complicado de aprender, teniendo el efecto contrario en los procesos educativos, siendo imprescindible evitar que este tipo de emociones en el aula. Muchas veces yo soy docente, tengo pues bastantes años de experiencia en esto y muchos niños nos desesperan, podemos alzar la voz hasta gritarlos y hay niños que son emocionalmente más delicados que otros. Entonces algunos son enseñados pues a que los gritan, a que los tratan mal y para ellos no representa prácticamente algo negativo porque ya están enseñados. Pero en niños que son más sensibles, eso puede marcar para siempre cómo aprenden o no aprenden. En este segmento vamos a aprender la inteligencia emocional en la educación. La inteligencia emocional, como ya lo dijimos anteriormente, pues las emociones son vitales en el aprendizaje. Por lo tanto, el conocer cómo se manejan y qué beneficios tienen en los procesos de educación es fundamental para la neuroeducación. Miren, la neuroeducación es algo muy bonito y es una ciencia que yo creo que todos los docentes deberíamos estudiarlo, porque si nosotros sabemos cómo funciona el cerebro, cómo se desarrolla y cuáles son las cosas que nos van a servir para enseñarle a un niño, es muchísimo más fácil llegarles. Yo trato de hacerlo lo más resumido posible para que ustedes aprendan como lo más relevante. Por lo tanto, al conocer cómo nosotros manejamos todos estos beneficios, los procesos de la educación serán mejores. Ahorita hablaremos de lo que es la inteligencia emocional. Esta se define para razonar aspectos relacionados con las emociones y entender el potencial que tiene para guiar y mejorar nuestros pensamientos. Como resultado, se tiene una estructura de pensamiento flexible, alta autoestima, adaptación de pensamiento hacia múltiples situaciones que ayudan a tener relaciones muy gratificantes. Miren, aquí en estos procesos de aprendizaje y en los estilos de aprendizaje del niño, el docente juega un papel muy importante, ya que si no hay empatía, no hay educación que perdure. Para la inteligencia emocional, debemos saber que existen modelos explicativos, pero sin duda el que más conocemos y en el que más nos basamos es en el modelo de Goleman, porque para la inteligencia emocional es la clave de resolver problemas vitales. Para Goleman existen 4 aspectos o
Él tiene un modelo que se condiciona en 4 partes, que son estas que ven aquí en la pantalla. Una es el conocimiento de uno mismo. Cuando uno se conoce a uno mismo, enfoca este conocimiento emocional y aprende a atender y a reconocer, a expresar los sentimientos y emociones. Una persona que no sabe expresar sus emociones o sentimientos fácilmente rompe en llanto, siente frustraciones, tiene iras incontroladas y que no podemos entender cómo y o por qué se desencadenan. Es porque no saben, muchas veces hay niños, cuando son pequeños más que todo, hasta la primaria, no saben reconocer sus sentimientos y esto hace que los frustre muchísimo. Por otra parte, Goleman nos habla de la autorregulación. Esta se centra en la capacidad de mejorar las emociones y tener beneficios de las mismas. Aquí, en esta, si tú sabes manejar tus emociones, puedes sacar muchos beneficios. Y aquí encuentras aspectos como la adaptabilidad, el optimismo. Nosotros encontramos niños, más que todo en la sección cuando se inicia el preescolar, que son más difíciles que adaptarse que otros. Esto puede ser por el método de crianza, porque los niños tienen apegos o desapegos, y más adelante lo veremos en los problemas emocionales más frecuentes en los niños. Otra es la conciencia social. Esta la conforma la empatía y la conciencia de las organizaciones sociales. Y los otros siendo de vital desarrollo para las relaciones, las buenas relaciones interpersonales. Cuando tenemos conciencia social, sabemos que si hacemos daño, le podemos hacer daño a las demás personas, que si respetamos a los demás nos respetarán. Entonces, esa es la conciencia social que dice Goleman que cada niño debe desarrollar. También podemos hablar, por otro lado, de la regulación de las relaciones interpersonales. Regular las relaciones interpersonales abarca competencias como el liderazgo, el manejo de los conflictos y el trabajo en equipo. Nosotros, por ejemplo, en los niños que mirábamos Asperger o los niños que tienen algunos trastornos de conducta, ser líder o manejar conflictos o trabajar en equipos para ellos es muy difícil porque no tienen desarrollado esta regulación interpersonal. Ellos manejan mucho todavía el ego, el yo, el super yo. Entonces esto no les permite manejar relaciones interpersonales efectivas. Por lo tanto, el desarrollo y el manejo de estas habilidades ayudarán a que el aprendizaje sea mucho más adecuado. En otras palabras, el control de la emoción permite que se encamine hacia un aprendizaje mucho más profundo y significativo. Como resultado se promueve la autorregulación y manejo adecuado de las emociones y los sentimientos. Esto se convierte en una vía que permite tener aprendizajes de manera profunda. Hay un dicho que reza y dice que uno solo puede llegar muy lejos, pero en equipo puede superar esos obstáculos que tal vez solo no se pueden hacer. Entonces, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo son muy importantes para el aprendizaje. Por otra parte, vamos a ver qué ventajas tiene la educación emocional. Muchas veces dejamos a un lado la educación emocional y la vemos como algo sin importancia, que los sentimientos no tienen nada que ver con la educación, pero sí, aquí lo vamos a ver qué ventajas tiene esa educación emocional. La educación emocional responde a las necesidades sociales y emocionales en la educación de la persona. Esto ayuda al desarrollo personal y puede prevenir trastornos como la ansiedad y la depresión. Niños educados emocionalmente de una manera correcta tienden a ser mejores seres humanos y niños muchísimo más independientes y sin problemas emocionales. Asimismo, desarrollar estrategias para resolver conflictos personales, también sociales, y esto es de gran importancia para los ámbitos escolares y para los ambientes educativos. En este aspecto, el aprendizaje de las emociones y la aplicación de las enseñanzas de conceptos como la inteligencia emocional le da muchas ventajas a los estudiantes a nivel educativo y personal.
porque la comprensión de sus emociones son una herramienta que puedes ayudarle en situaciones en las que se pueden presentar inseguridades, como por ejemplo a la hora de una socialización, de una exposición. También les ayudará en los conceptos enseñados en la escuela y podrán cambiar actitudes de las emociones frente a los problemas. Son niños menos problemáticos, que buscan más, no buscan el por qué, el pero, sino que dan diferentes alternativas para que se desarrollen mejor las cosas. Tenemos que saber que en varias investigaciones se ha encontrado que los docentes también deben recibir esta educación emocional, porque nosotros cuando estamos en el aula de clase enseñamos como nos enseñaron y la mayoría de nosotros recibimos una educación tradicional. En la educación tradicional no había una relación de afecto y era prácticamente nula la relación de afecto estudiante-docente. Entonces, esto, cuando se educa emocionalmente a los docentes, tiene mejoras significativas a su nivel profesional y personal. Se habla de una conciencia emocional que da como resultado un pensamiento más regulado y respuestas más resolutorias. Como les digo, se buscan resolucionar los problemas y no a crear los problemas. De esta manera se promueve una mejora en las estrategias aplicadas y un aumento en las habilidades sociales. O sea que eso mejora también el equipo de trabajo de docentes. En consecuencia, pues se pueda manejar de manera más asertiva los problemas que se presenten dentro del aula y fuera de ella. Por ejemplo, las cosas que tienen que ver con comportamiento. Muchas veces tenemos niños demasiado problemáticos y ni siquiera nosotros sabemos cómo gestionar nuestras emociones y queremos que un niño de 4, 5, 6 años las gestione. Entonces, esto nos da herramientas, tanto en los aspectos sociales como en el mismo aprendizaje, en la temática de la enseñanza. Pues en conclusión, chicas, la educación emocional es una esfera fundamental de los seres humanos, porque interviene en muchísimos aspectos de nuestra vida. Ciertamente la educación pues no es ajena a esta influencia. La enseñanza del manejo de las emociones en el ámbito educativo se vuelve una herramienta necesaria, no solo para el aprendizaje escolar, sino para enfrentar los desafíos diarios que presentan todas las personas. Entender cómo las emociones pueden afectar distintos procesos como la memoria, la atención, no solo nos ayudan a los docentes en el momento de dar clase, sino que también nos ayuda a que los alumnos sepan cómo puede influir esto en los aprendizajes. Finalmente, chicas, se hace imprescindible que la enseñanza de la regulación de las emociones y el autoconocimiento se puedan generar estrategias de confrontación frente a cualquier problema que se presente durante el camino educativo. Niños más fuertes emocionalmente son niños que aprenden muchísimo mejor. Chicas, por otra parte, vamos a ver los trastornos emocionales más comunes en la infancia y en la adolescencia. Debemos saber que tener siempre nosotros muy presente que el sufrimiento de un niño se canaliza de distinta forma en el caso de los adultos, porque como adultos, como sea, nosotros ya hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, algunos en mayor grado y otros en menor grado, pero los niños se frustran mucho más fácil. Comúnmente encontramos casos de niños con sintomatologías muy variadas, desde conductas desafiantes, como lo mirábamos en la anterior clase, irritabilidad, retraimiento, expresiones que en su mayoría pueden resolver en un malestar emocional canalizado de distintas maneras. Aquí les traje, estos son los trastornos más comunes que se pueden presentar. Lo vamos a ir viendo uno por uno y se los voy a explicar brevemente de qué se trata. Cualquiera de estos problemas emocionales, si uno no los atiende adecuadamente, pueden perjudicar el desarrollo psicoemocional del niño o pues del adolescente y la relación con el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Los amigos, la familia, la sociedad, la escuela. Los síntomas de los trastornos emocionales en las tempranas edades pues son los siguientes.
Primero encontramos la somatización. Y encontramos adultos que son somáticos ya hasta muy altas, muy o muy desarrollados, cuando ya están muy grandes. Bueno, primero vamos a hablar de la somatización. La somatización se trata de expresiones somáticas a conflictos emocionales que generalmente se asocian con la ansiedad. Los síntomas somáticos más comunes son los problemas gastrointestinales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo de ir al colegio, no quiere ir porque le pasó X o Y situación, suele pasar. Por otra parte, vamos a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad conlleva una intensa excitación, inquietud y relaciones fisiológicas de forma de tensión muscular y problemas respiratorios. Hay niños que tienen crisis de ansiedad, se pueden quedar rígidos, pueden tener llantos injustificados, son niños que necesitan saber todo lo que se va a hacer porque si no les frustra mucho dejar las cosas a la imaginación o a esperar que pasen según lo que se vaya planeando. Por otra parte, vemos la depresión, que es una de las más comunes que vemos dentro de nuestras aulas, que surge como cuando un niño se encuentra en una situación afectiva, de tristeza, de gran intensidad, pero esta dura muchísimo tiempo. Nosotros no podemos decir que un niño es depresivo porque un día llegó triste o porque peleó en la casa o porque de pronto los papás lo regañaron. Una depresión perdura muchísimo tiempo y en ocasiones las manifestaciones más comunes en niños son la irritabilidad excesiva, o sea, se irritan por todo, no se les puede decir nada, o el aislamiento. Son niños que antes eran muy activos, se encontraban con sus amigos, jugaban, pero ahora quieren estar solos y retraídos de los demás. Otro que creo que es muy poco escuchado es el trastorno de vínculo, pero esto se da muchísimo en madres gestantes que no deseaban los embarazos. El trastorno por vínculo en los niños y niñas manifiestan conductas como impulsividad, hiperactividad, a consecuencia de una ruptura del vínculo afectivo entre el niño y sus padres. Esto también puede pasar cuando los niños se van a vivir con los abuelos o se muere alguno de sus padres. Entonces se genera un trastorno por vínculo y esto genera muchas conductas hiperactivas en los niños. Otra es el aislamiento. En el aislamiento es la forma más común actualmente, es conocida como el síndrome de Hikikomori, en el que los adolescentes y los jóvenes deciden recluirse en su habitación por largos periodos de tiempo. Aquí los niños o jóvenes deciden recluirse en su habitación, como les digo, y se comunican exclusivamente con el mundo exterior de una manera virtual. Son los chicos que son adictos a los juegos o los llamados niños rata, que son los niños que solo se la llevan jugando en sus habitaciones y que no salen de ahí por los juegos online. Suele tratarse de jóvenes varones, más que todo esto se da en hombres, con historia de pobre integración durante la adolescencia, durante la niñez, e incluso que han tenido historias de bullying en etapas previas a ese encierro. Entonces deciden recluirse para no tener contacto con el mundo. Otros son los trastornos de conducta. En estos trastornos de conducta estaban los que veíamos en la anterior clase, que están asociados a problemas emocionales como la rebeldía, el comportamiento de la hiperactividad, niños que son supremamente negativos, que se excitan con facilidad con cualquier cosa o que tienen actitudes desafiantes, como veíamos los trastornos en la clase pasada. Otro es la fobia escolar. En el colegio donde yo trabajo tuvimos un caso de un chico que venía de un colegio privado muy prestante de aquí de la ciudad con fobia escolar por un caso de bullying exagerado, porque el chico era de contextura gruesita, entonces los muchachos lo molestaban muchísimo
y el niño adquirió una fobia escolar. Él no podía ir a clases porque salía corriendo, tenía sudoración excesiva, bueno, tenía muchísimos problemas para adaptarse con los demás estudiantes. En el colegio se le hizo una recuperación porque se trabaja mucho con neuroeducación. Entonces el chico pues felizmente el año pasado se graduó de 11. Esta fobia pues suele ser más significativa en la adolescencia y aunque su inicio sea en la infancia, es más incapacitante durante la adolescencia debido al miedo de relacionarse con los demás. Aquí debemos verlo en esta forma porque la vida de los jóvenes es ser aceptado por los otros de su grupo. Entonces aquí es donde se mira más ansiedad por esta parte. Vamos a ver por otra parte la ansiedad por separación. Es un tipo de ansiedad asociada al temor que supone tener que alejarse de familia o hogar. A veces se ve esto en niños ya en primaria bastante grandes que todavía lloran cuando los dejan en el colegio, que la mamá no puede salir a una fiesta o de viaje porque el niño no se puede quedar solo, entonces tienen unas relaciones bastante estrechas con los padres, pero que llegan a ser muy nocivas y no pueden alejarse de su familia o de su hogar. Por otra parte vamos a ver la ansiedad generalizada. En la ansiedad generalizada, esta tiende a una ansiedad excesiva, con un alto nivel de preocupación en general y que no se puede controlar. Son niños que todo les produce ansiedad. El ruido del tablero, el timbre del colegio, el sonido de los celulares. Entonces, cada cosa que no está propuesta dentro del ambiente les genera una ansiedad desbordada. Otro que vamos a ver es el trastorno obsesivo compulsivo. Este está vinculado a la ansiedad y se caracteriza por una serie de pensamientos persistentes y recurrentes que conllevan a una situación de preocupación, inquietud, temor, conductas repetitivas para intentar reducir esa ansiedad. Aquí en el obsesivo compulsivo miramos mucho niños o jóvenes que empiezan a moverse sin razón, tienen tics nerviosos a partir de cosas que le detonan preocupaciones. Entonces ahí se miran o tienen obsesiones con diferentes objetos, bebidas o personas. Por otra parte vamos a hablar del trastorno por estrés postraumático. Sucede después de sufrir o observar una situación traumática. Puede ser la muerte de un familiar, o puede ser un robo, puede ser un intento de violación. Bueno, hay muchas cosas que pueden desencadenar un trastorno de estrés postraumático. Aquí puede haber estado en juego la vida de la persona y él lo reexperimenta cada rato, esa situación involuntariamente, es algo que no pueden controlar. Otras son las autolesiones. Las autolesiones la miramos muy frecuentemente en los adolescentes que se cortan para pues esto está comúnmente asociado con problemas emocionales, ¿no? Ellos pretenden con esto como aliviar el dolor o como una forma de castigo por cosas malas que ellos hicieron, entonces se cortan como para castigarse a ellos mismos. Por último, vemos una sintomatología alimentaria. Nosotros tuvimos un caso en el preescolar de un niño que no comía absolutamente nada de comida de sal. Nada, ni el almuerzo, ni el desayuno, ni en la casa, ni en el colegio, ni nada. El niño lo único que comía era gelatina, unas galletas de determinadas marcas, Pony Malta y jugos no tomaba, pero un jugo, pero no era un jugo natural, era un jugo con preservantes. Aquí en esta sintomatología alimentaria es muy común al inicio de la adolescencia, pero también se puede presentar en niños muy pequeños porque tuvieron traumas a la hora de la alimentación. Está asociada con un malestar emocional, puede ser por baja autoestima o por la inseguridad a la propia imagen. Hay muchos niños, yo tengo un niño en grado cuarto que él tiene fobia a ponerse gordo.
Es un niño que es delgado, es de contextura delgada, su madre también es de contextura delgada, pero el niño no come porque él dice que no quiere estar gordo. Entonces, seguramente en su cerebro tiene alguna información en la cual estar gordo o subirse de peso está mal y por eso tiene esta sintomatología alimentaria. Bueno, chicas, para mí fue un gusto darles esta clase, espero que haya sido lo más productiva posible y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Anexo a este video les voy a enviar un pequeño cortometraje para que lo observen, nomás es para que lo observen y hagan, se hagan entre ustedes una pequeña reflexión, no lo deben de enviar.